para que nosotros llegásemos a conocer el maíz como lo conocemos actualmente, los antiguos mexicanos tuvieron que trabajar de generación en generación a lo largo de 1000 años para lograr que el teocintre, que es el maíz silvestre, como pueden ver en las imágenes, el maíz pues no era precisamente una mazorca que diera una gran producción. Entonces trabajaron a lo largo de 1000 años entre siembra y nuevas técnicas de cultivo para que este maíz se pudiera dar de la manera en que hoy la conocemos. Y esta abundancia de maíz, el proceso y todo el esfuerzo que conllevó a lo largo, repito, de 1000 años, pues es lo que admiraban nuestros antepasados y sabían que todo esto es un proceso, por lo cual había un respeto especial a esta base que es nuestra alimentación. Los antiguos mexicanos, eh, por, su, por su tenacidad y por su esfuerzo constante, llegaron a realizar incluso 3 siembras al año y entonces generaban una gran producción de maíz. En Pueblo Hidalgo hasta hace 40 años todavía se llegaba a realizar 2 siembras. Uno incluso tenía el nombre de enero mili. El enero mili, pues vaya, precisamente ya su nombre lo dice, porque se realizaba una siembra en enero y otra en mayo. O sea, había 2 tipos de siembra. Volviendo a la antigüedad, pues repito, 3 siembras al año con un fruto como esto, en donde si tú siembras un grano de maíz puedes llegar a cosechar de una sola planta hasta 200 o más de 200 granos de maíz, hizo que precisamente se pudieran crear las zonas arqueológicas que hoy tenemos. Tenían suficiente alimento para alimentar a todas las personas que construyeron lugares como Teotihuacán, como Monte Albán, como Tula. Entonces cada vez que uno visita estas zonas arqueológicas uno simplemente ve piedras, pero todo el proceso, toda la gente que trabajó ahí tenía que tener una alimentación diaria y esta alimentación se basó precisamente en el maíz. Entonces yo digo, cuando visitamos una zona arqueológica no simplemente estamos viendo piedras, estamos viendo también granos de maíz transformados en el esfuerzo de las personas que vivieron en aquel entonces en estas grandes ciudades que hoy podemos admirar en distintas partes de la República, sobre todo lo que fue Mesoamérica. Pero eso no deja atrás ciudades como Paquimé y otras ciudades. Hay un montón de ciudades, estas son las primeras que se me vinieron a la mente, pero hay un montón de asentamientos humanos que requirieron para su construcción, imagínense, toneladas y toneladas de maíz. Pero repito, este maíz es producto del esfuerzo de los antiguos mexicanos en mejorar el teocintre. Si nos vamos a Pueblo Hidalgo, pues es fácil deducir o equiparar de que las personas que abrieron los caminos que nos conectan hoy de Pueblo Hidalgo a otros pueblos, las personas que construyeron el campanario, las personas que construyeron la iglesia, las personas que construyeron la delegación, son gente que en su tiempo, por lógica, se alimentó de maíz. Tuvo que haber suficiente maíz para que se pudieran alimentar todas esas personas que crearon con su esfuerzo estos pequeños espacios que hoy utilizamos y que lo vemos de manera cotidiana como algo normal, como algo que ya estaba, pero que en su momento fue precisamente producto del esfuerzo, así como el maíz es producto del esfuerzo humano. El maíz natural o maíz silvestre, pues es el que ya les mostraba, que es el teocintre. Entonces, cuando vemos todo este proceso, cómo el maíz se transformó en las mazorcas que hoy conocemos, y gracias a este alimento hemos podido crear lugares en donde habitar, no solamente Pueblo Hidalgo, todos los pueblos tienen esta misma base. Yo hablo de Pueblo Hidalgo porque pues cada quien habla de lo que conoce. Entonces, en Pueblo Hidalgo seguimos teniendo este conocimiento, aunque lamentablemente tengo que decirlo, pues también ya se está perdiendo, porque pocas personas son las que todavía se atreven a reconocer la importancia del maíz. Muchos pues ya vemos el maíz como un mero producto y no como el esfuerzo humano que representa. Entonces, es precisamente por eso que en Pueblo Hidalgo seguimos o se sigue practicando lo que es el elotlamanilistli o la ofrenda del elote,
que nuestros antepasados crearon como agradecimiento por este fruto que la naturaleza nos dio y que nos permitió modificar para hacer la base de nuestro sustento. ¿Cómo se realiza? Bueno, las personas que mandan o que tienen terrenos y que mandan a hacer una siembra, cuando ya está la cosecha, junto con sus vecinos, amigos, familiares, compadres, pues se reúnen, estos van al campo a traer las mazorcas, ya sea en elote o ya en maíz, y se crea un altar dedicado precisamente a este fruto. Vemos en la imagen cómo hay maíz, flores, velas y también imágenes religiosas. Hay gente que dirá, bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué mezclar estas cosas? Porque precisamente nosotros somos una mezcla de creencias y una mezcla cultural. Cuando llegan los castellanos a lo que hoy es México, que en su momento llamaron Nueva España, ya existía esta costumbre. Esta costumbre tiene años, miles de años, pero llegan los sacerdotes, llega la Iglesia Católica y ven que esto no es malo, es parte de reconocer las bondades de Dios, del Creador. Entonces se van adaptando y van mezclando las cosas. ¿Por qué la importancia de conocer los mitos, las costumbres y tradiciones? Pues porque nos dan una explicación del origen de ese tipo de cosas. En la Biblia no vamos a encontrar que se hable del maíz, pero no por eso significa que no exista. Existió un proceso, un esfuerzo, un trabajo cotidiano de los antiguos mexicanos y que seguimos respetando, reverenciando y maravillándonos a través de esta ofrenda que es la ofrenda del elote. Entonces se va juntando. Y vamos, ¿qué mexicano hoy no ha probado el maíz? Si alguien dijera que no le gusta el maíz, pues estaría mintiendo, porque el maíz está en casi la mayoría de los productos, hasta en las frituras. Entonces, el maíz fue y sigue siendo la base de la alimentación mexicana. Pero nosotros en Pueblo Hidalgo respetamos todavía el proceso que tuvo desde la primera vez que se sembró, y es precisamente por eso que se realiza este convivio. Nuestros abuelos lo realizaron, sus abuelos lo realizaron, y bueno, las personas que hoy todavía tienen la oportunidad de seguir sembrando, lo siguen realizando. En la imagen vemos a don Adolfo, que ya no está con nosotros en este mundo, pero bueno, esta es una imagen que encontré de don Adolfo tomándose su delicioso caldo directamente del plato. Bueno, su mole, caldocito, es un mole delicioso, por cierto. Tal vez está de más decirlo, pero es uno de los mejores moles que se puede probar. Es precisamente este mole de la ofrenda de maíz o ofrenda del elote que se realiza en Pueblo Hidalgo. Vemos también enfrente de don Adolfo pues a don Alberto. Al fondo está don Honorio y pues es una imagen que encontré en donde se realizaba precisamente este convivio sobre la ofrenda del elote. ¿Por qué se realiza esta ofrenda del elote? Pues por lo que ya decía, es reconocer que a través del maíz es como se han logrado el avance o al menos el establecimiento de los pueblos en tierras mexicanas. Al final del convivio, pues el dueño de la milpa, el dueño de la siembra, aquel que organiza o hace esta ceremonia de agradecimiento por las cosechas, pues es el que termina repartiendo un manojo de elotes o de maíz a sus invitados. ¿Por qué se hace esto? Esto es una rememoración, por decirlo de cierta manera, del primer convivio que ya les platicaba en el video número 2 y video número 3. Les hablaba del mito del maíz, de la creación del maíz, de cómo se cree que se introdujo al mundo. Bueno, pues aquel primer convivio decía que la primera persona que logró su primera gran cosecha reunió a sus amigos y al final del convivio les regaló el maíz para que estos también lo puedan sembrar en sus campos y empezar a propagarse esta semilla para las demás personas, y que hoy se puede encontrar en distintas partes del mundo. Entonces, en Pueblo Hidalgo se sigue haciendo esto. Muchos no saben por qué y lo toman simplemente como un gesto de generosidad, pero es una reminiscencia de cómo se dispersó el maíz. Aquel que la sembraba, después hacía una ofrenda y después de la ofrenda
de agradecimiento, repartía unas mazorcas para que sus vecinos, compadres, amigos también puedan sembrar. Y es como se sigue realizando hasta hoy en día en Pueblo Hidalgo y en varias partes en varios pueblos, en varias partes de México sigue habiendo ofrendas de agradecimiento por el maíz, explicados a su modo, vistos desde una perspectiva diferente, pero al final la finalidad es la misma, reconocer la importancia del maíz. Aquí el único que no ha reconocido su importancia es el gobierno, porque ha descuidado el campo. Y si ustedes se ponen a investigar un poquito, van a encontrar que México, el gobierno de México compra toneladas y toneladas de maíz a Estados Unidos y en pequeña proporción también a otros países, cosa que debería de ser al revés. Siendo el maíz mexicano, nosotros deberíamos de venderles a otros países. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno de México pues ha descuidado el campo y seguimos en Pueblo Hidalgo como en otras comunidades sembrando de la misma manera que se sembraba hace 9000 años, con el riesgo de perder la siembra cuando no hay temporales de lluvia que satisfagan las milpas. Entonces, ¿qué hace falta? Crear nuevas técnicas de cultivo. El gobierno debería de redirigir algunos esfuerzos para que los que se dedican a la siembra puedan obtener mejores y buenas cosechas. Parte también es del esfuerzo de los mexicanos por conservar lo propio, pero pues entre dimes y diretes, lamentablemente el maíz de México pues está en riesgo de desaparecer si no se crean o implementan nuevas técnicas de cultivo, porque cada vez es más caro crear una milpa que los beneficios que se obtienen de la cosecha. Vea, para finalizar, pues las imágenes las quise compartir aquí con ustedes para complementar, que es la finalidad de la página del Laberinto de David, complementar lo que ya está escrito en el libro de Pueblo Hidalgo a través del tiempo. Entonces espero les haya gustado. Si alguno de ustedes llega a hacer presenciar alguna ofrenda del elote, pues compartan sus fotos, que más gente se entere que todavía tenemos costumbres y tradiciones de las cuales nos sentimos orgullosos en Pueblo Hidalgo y bueno, en otros pueblos, ¿por qué no? Al final de cuentas el maíz es la base de la alimentación de todo México. Y para una mayor reflexión, pues los dejo con una plática que tuve la fortuna de presenciar o de escuchar entre don Diego Martínez y don Nahum Ortega. Hay que hacer proyectos sustentables. Ajá, trabajando en él. Hay que hacer industria del vestido, del calzado, armadoras de una o de otra cosa. Hay que hacer artesanías. Hay que hacer muchas cosas. Hay que mover el comercio. En nombres productivos. Y entonces Tlancinol va a ser siempre un centro atractivo. Tendrá que venir de usted, tendrá que venir de todos lados para visitarnos, porque tiene que venir a comprar. Uh-huh. Sí. Si sembramos aquí, tenemos la posibilidad de tener 2-3 toneladas de jitomate al día, pues qué carajos van a ir a hacer a otro lado. Aquí lo comprarían de manera directa y a un costo menos de arrastre. Sí. Pero hay que hacerlo. Entonces, sí podemos podemos hacer que Tlancinol no muera comercialmente, sí podemos. Sí, pero tenemos que comenzar a trabajar ahora. Sí. Y tenemos las condiciones. Por cada hijo te daban 800 pesos. Entonces te dedicamos a puro hacer hijos. 10, 12, 15 hijos para que te den 800. Y estaba viendo ya eso. Ya se estaba viendo eso. No sí. Dedicamos a hacer. Pero ¿qué crees que le puede? ¿Quién espera? ¿Qué futuro nos espera si tú tienes 15 hijos? Pues esa gente ya no va a trabajar. Ya todos van a estar en espera, los hijos van a que ser flojos, no se les enseñan a trabajar. Y no van a tener trabajo. No. ¿Qué tenemos que tener? Bueno, tenemos que ir reduciendo el número de hijos. Sí. A lo mejor 2, yo siento tres, no sé cuántos, pero ya hay que ir planificando. Así es, yo veo. Ustedes ya no, nosotros ya no, nosotros ya los que hicimos ya, más ya no vamos a poder hacer. Pero los hijos de nosotros sí tienen que planificar el número de hijos. Porque no es posible que por ganarse unos pesos
estemos llevando a la miseria a nuestra propia familia. Porque nosotros de momento vamos a resolver el problema. Tengo 10 hijos y me ha dado 8,000 pesos al mes. ¡Ay, qué chingón, ¿no? Pero esos 8 hijos se van a ir a la pinche miseria. De ahí van a salir los delincuentes. De ahí van a salir los rateros. De ahí van a salir los viciosos. Sí. De ahí van a salir los huevones que andan por todas las Pero calles. todo eso por el gobierno. Bueno, a mi punto de vista es lo que he visto. Claro. Hubo un gobierno que están más sueltos. Nace un bebé, ya lo meten a la lista y empezaron a dar apoyo a los niños chiquititos que apenas van naciendo. Mi gente es malo. Ahorita si hubiera un gobierno que dijera, va a buscar gente que en realidad que se vea, que está trabajando, que tiene iniciativa, esa gente que le deben de apoyar, solamente así va a recuperar. Ahorita, un detalle, están invitando a todos los mexicanos, a todos, Todos. que hagan su cooperativa. Bueno, ahorita ya tenemos parece que ya tenemos que va a modificar. Y que se pongan a trabajar Sí. unidos, colectivamente, ¿sí? Porque producen más unidos que separados. Entonces, unidos a hacer cooperativas de trabajo. Me dice un amigo que él es agrónomo. Fue 35 años jefe de no sé qué programa de la reforma agraria. Y me dice él que una huertita, por pequeñita que esté, casi un patiecito, puede dar, pero con toda seguridad, 6,000 pesos mensuales, produciendo diferentes cultivos, ¿verdad? Colgados. No tiene un espacio, bueno, no puede con macetas, vamos a poner lo que tú mencionabas, de esos jitomates, que dice que en Estados Unidos ponen una maceta colgada. Sí. Te lo venden fácil, vas a una tienda de los grandes y te venden la cajita. Cuando la recibes es la pura cajita. Ya traes un colgadero, la pones afuera y ya te trae las instrucciones. ¿Cuánta agua diaria tienes que poner? Y ves, ¿qué te estoy diciendo? Más de 1,5 metros el colgadero de pinches jitomates. Así de grande. No me lo cuento. Yo viví 13 años en Estados Unidos, por eso te lo digo. Pues. ¿Ves? Ahí afuera de tu casa. Ahí. Y nosotros tenemos terreno y todavía andamos buscando la tierra. Mira, te voy a platicar. En 20 matas, imagínate lo que vas a cosechar. ¿Cuánta, no? ¿Qué tenemos que hacer ahora que estamos tomando conciencia? Pues otra vez, a unirnos para volver a sacar adelante esa naturaleza y convertirla en nuestra fuente de felicidad. Los que van solamente por dinero piensan que el dinero los va a hacer feliz. No es cierto. El dinero no resuelve todo. A ver, que se venga una hambruna, el único que va a poder comer es el que tiene una tierrita para sembrar frijol, para sembrar algo para comer. Es el único que va a tener segura la vida. Porque aquellos que tengan mucho dinero, que se coman sus dólares, que se coman 0 euros, a ver si se alimenta por ello. No. ¿Qué tenemos que enseñar al pueblo? A que sea grandioso,